Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Fausto Gómez Ruiz. Esta es la pequeña práctica o el mini proyecto que nos encargó sobre la presión hidrostática. Para empezar, yo ocupé dos líquidos o dos fluidos que se nota acá. Este es el agua y el aceite. Para calcular la presión hidrostática, como bien sabemos, necesitamos de la densidad del fluido, de la gravedad y la altura del fluido. En este caso utilicé una manguera transparente. Primero puse el líquido, el agua, de este lado, y de este lado coloqué el aceite, y también del lado izquierdo, de mi izquierdo, puse también un poco de aceite para notar la diferencia de densidades. Como siguiente, el punto que nos interesa es saber cuál es la presión de la parte más baja, cómo se calcula. Antes que nada tenemos que saber la altura del aceite y la altura del agua. La altura del aceite es 30 centímetros, que inicia de acá y termina por este punto. La altura del agua es 12 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? La fórmula de la presión hidrostática es: presión es igual a densidad del fluido por la gravedad por la altura del fluido. El primer fluido que tenemos, como mencioné antes, es el aceite, y el segundo fluido es el agua. Para calcular sería sumar la presión que ejerce cada líquido. Primero sería la densidad del aceite por la gravedad por la altura. En este caso utilicé un aceite de cocina que su densidad es 850 kilogramos sobre metros cúbicos, y la gravedad estándar de nuestro planeta, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y la altura, que es en metros, 0.3 metros. Y lo mismo se hace con el aceite, solo cambiando la altura, que es 0.12 metros, la misma gravedad, y su densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Haciendo el cálculo de la presión utilizando la fórmula que antes mencioné, nos da que la presión en el fondo es 3678.75 pascales. En este caso, como hablamos de presión hidrostática, no nos interesa la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire. No la tomamos en cuenta porque estamos hablando de la presión que ejercen los fluidos. También nos interesa, de este punto, de mi lado derecho, la presión que ejerce de manera solitaria el aceite, que tiene una altura de 0.3 metros. Entonces lo que hacemos es aplicar la misma fórmula, que sería densidad por gravedad por la altura. Como mencioné antes, la altura del fluido es de 0.3 metros. Entonces, siguiendo la fórmula de presión por gravedad por altura, tenemos que la presión que ejerce de manera solitaria el aceite es 2501.55 pascales del lado derecho. Pero como mencioné antes, también puse aceite de mi lado izquierdo, o sea, de este lado. La altura de este aceite es de 0.14 metros. Entonces lo que hacemos es multiplicamos su densidad, que es 850 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad por su altura, que es 0.14 metros, lo que nos da una presión de 1167.3 pascales en este tramo de líquido de aceite. Entonces, lo siguiente es cómo sabemos o cómo obtenemos las unidades de pascales. La unidad de los pascales es newton sobre metro cuadrado. Es por eso que se nos facilita trabajar de esa manera, de manera que, ¿cómo le explico? Que podemos poner las unidades como newton sobre metro cuadrado, pero el sistema internacional nos lo facilita como pascales. Se me olvidaba también de que el objetivo
podemos observar, el fluido del lado izquierdo, que es el aceite, está hasta este nivel. Y en el siguiente, de mi lado derecho, el fluido del aceite está sobre este punto. Este está en un nivel más alto que este. ¿Por qué? Porque puse mucho más aceite de este lado que de este lado. Entonces, por lo tanto, el agua, queda menos agua de este lado y hay más agua de este lado. ¿Por qué? Porque hay menos aceite. Eso es por la densidad, porque como el agua pesa más, entonces por lo tanto no necesita de mucho aceite de este lado para mantener un equilibrio. Es muy poca la diferencia de fluidos con respecto a la altura. ¿Por qué? Por lo mismo de que el agua pesa más que el aceite. Sería todo de mi parte y muchas gracias, ingeniero.